Bueno, listo, profe. Tenemos hasta las 40, 9:40 para continuar. De ahí volvemos 5 minutos, 10, depende de lo que usted diga. Y volvemos a pasar. Tenemos hasta las 11 con usted, ¿no, profe? Listo. Sí, le decía que sí, hasta las 11, pero va a ser un rato antes, no va a ser hasta las 11. Bueno, si no, usted decide la clase. Eso. Yo tengo que ir Bien. controlando el tiempo, nada más. No lo ve usted acá el cronómetro, así que. Bueno, todo suyo, profe. Bueno, Continuamos. gracias. Doy compartir. Este. Ahí estamos. Ahí está. Bien. Bueno, habíamos quedado acá en lo que era la clasificación de los sistemas con respecto con el medio ambiente con el cual ellos interactúan. Bueno, habíamos dicho que los sistemas se podían clasificar en sistemas abiertos o sistemas cerrados. Un sistema abierto era eh, un sistema abierto era aquel que, por favor, cierren el micrófono, así no se interrumpe cuando estoy hablando. Gracias. Le decía que los sistemas abiertos son aquellos que se definían como tal cuando había un intercambio de materia, energía o de algún tipo de información con el ambiente. Mientras que los sistemas... mi- Fernando, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Mientras que los sistemas cerrados, en ello no había ningún tipo de intercambio o se considera que el intercambio tanto de materia como de energía o algún tipo de información se consideraba prácticamente nulo o nulo. Bueno, esta es una clasificación más bien tomada desde el punto de vista desde la física o de la química, por eso que habla de materia o energía. En el caso de los sistemas abiertos, es mucho más sencillo poder imaginarlo. ¿Por qué? Porque este ejemplo me lo pueden dar ustedes desde la vida, desde el punto de vista de la vida cotidiana, que consideran que puede ser un sistema abierto cuando considera que hay intercambio de materia, de energía o de información. ¿Qué ejemplo se le ocurre desde el punto de vista de lo cotidiano? A mí se me ocurre que puede ser, por ejemplo, una ciudad donde entra y sale energía, puede entrar la materia y salen los desechos, y también se llevan a Perfecto. cabo la producción de los productos manufacturados, todo eso. Entrada y Sí, salida, digamos, de materia y exactamente. energía. Está bien el ejemplo que está dando. Imagínate que dentro de una ciudad tenés muchos sistemas. Un sistema donde decir que ingresa energía, quiere decir que hay un sistema eléctrico, donde que de algún lado se produce esa energía, se abastece los hogares. Hay un objetivo común que es la de brindar esa energía para iluminar, para hacer uso de ciertos artefactos. ¿Eh? Y a su vez hay una salida de algo. ¿Cuál es la salida? Bueno, sí, puede ser dentro del sistema eléctrico, la salida puede ser un intercambio de calor. La energía eléctrica, Claro, hoy por hoy los artefactos dicen, son más eficientes porque hacen un mejor uso de la energía y liberan menos calor. Entonces se aprovecha más, pero hay una liberación de algo, de esa energía en forma de calor. A su vez, en esa ciudad también puede tener un sistema que ingresa materia, como decía vos. Bueno, ingresa un tipo de producción que abastece el sistema alimentario, cumple la función, que es el objetivo de alimentar a la población, pero a su vez también hay un intercambio de materia como salida. ¿Cuál es la salida? Los desechos. Esos los desechos desechos. pueden Claro, ser aprovechados, en algunos casos sí, en otros casos no. Hoy por hoy hay una clasificación del residuo para poder reciclarlo, poder darle otro tipo de uso. Bueno, en fin. O sea que tu ejemplo es válido,
tomando como algo, un gran sistema como es una ciudad, ¿sí? Pero hay algo, hay cosas cotidianas mucho más sencillas, como por ejemplo La eh, olla. una olla, La olla exactamente. con vapor, profe. Así es, exactamente. Uno le da calor, que es la entrada de energía, está, así sea hervir agua o lo que sea que quiera cocinar, ¿eh? Hay un desprendimiento de ese calor, pero se obtiene un objetivo, que es la de potabilizar agua, preparar agua para el mate, preparar el fideo, lo que sea. O sea, es un sistema, es de lo más simple. Otra cosa, hoy por hoy, cuando uno sale a la calle, ¿qué es lo primero que ve? Vehículo, auto, moto. El sistema motor de los vehículos es otro tipo de sistema abierto, donde ingresa un tipo de Ujú. combustible, hay un proceso químico donde ese combustible se intercambia en energía y hay una liberación de vapor y de calor. El fin común, dar movimiento a un rodado. O sea, un sistema abierto. ¿Queda claro lo que es un sistema abierto relacionado con su medio ambiente? Sí. Sí, profe. Bueno, el sistema cerrado es todo lo contrario. Acá se considera que no hay intercambio de nada, prácticamente no hay entrada ni salida de energía o materia o de información. Y para algunos autores consideran que no existe ese intercambio, otros dicen que sí hay un intercambio prácticamente nulo, muy poquito. El ejemplo más típico que ustedes van a leer, cuando busquen este tipo de clasificación, lo que es una botella de vino. Una botella de vino dice que mientras esté cerrada, el contenido, el propio vino, no pierde sus propiedades. ¿Pero por qué no pierde sus propiedades? Porque no hay intercambio de oxígeno, no hay intercambio de calor, está estacionado. Una vez Una vez. que esa botella se abre, comienza un intercambio, hay un proceso de oxidación de ese vino, de ese líquido, porque ingresa oxígeno, comienza a salir los vapores del mismo alcohol que comienza a evaporar, entonces hay intercambio. ¿Eh? Pero el fin común que es brindar un producto, en este caso un producto gastronómico, sigue estando como tal, no se lo pierde. Pero una vez que se abre, comienza ese intercambio de materia, de energía. Mientras esté cerrado, es un sistema cerrado, no hay intercambio de nada, no pierde sus propiedades. Por eso digo, es, digamos, el ejemplo más básico para explicarlo. Mm. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿preguntas? Ahí, en sistema cerrado yo tenía entendido que, o sea, no había ni intercambio de materia, pero sí de energía. Y un claro ejemplo, me acuerdo que era el ciclo del agua, por ejemplo, donde sí Bueno, hay, por ejemplo, lo que sería el intercambio de la energía, que, bueno. que es Es, cíclico, el agua. Exactamente, es así como vos lo estás diciendo, pues justamente acá le puse el ciclo del agua. Ah, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un concepto que yo no lo quise incluir acá en lo que es los sistemas, como para no marearlo un poquito, porque yo considero que acá tenemos digamos, lo que ustedes como alumno, hay algunos que pueden haber tenido una formación una formación técnica, una formación en el secundario desde el punto de vista bachiller, desde el punto de vista comercial. Es decir, que la base de lo que es la física, la química, no todos la comparten. Ay, verdad. Pero sí hay algo cierto que cuando uno lee la parte de sistema, los sistemas tienen propiedades. Y acá es cuando se lo voy a explicar así muy sencillo pero como para que se entienda lo que estás diciendo y que es cierto. Y se lo explico sencillo como para que todos lo puedan entender, pero no lo tomen tan en cuenta porque esto no se lo voy a preguntar cuando lo evalúe. Pero los sistemas tienen propiedades y hay dos propiedades básicas que sí deben cumplir los sistemas. ¿Cuáles son esas propiedades desde el punto de vista de la física? Lo que es la estabilidad de un sistema y la famosa entropía. Entonces, ¿qué es lo que dicen los sistemas? La primera propiedad, que todos los sistemas tienden a la estabilidad, son estables. Quiere decir que en ese cambio, en ese intercambio de energía, de entrada y salida, todo sistema tiende a un equilibrio, a ser estable, a autorregularse.
¿Se entiende? Digamos que esa propiedad sería ideal, sería lo que debería cumplirse siempre, desde un sistema eléctrico, un sistema motor, desde un sistema natural, debería cumplirse toda esa, cumplirse ese equilibrio, esa estabilidad de autorregulación. Ahora, como ese es algo ideal, existe una segunda propiedad, que es la propiedad de la entropía, que en física la entropía hace referencia a la ley a la segunda ley de la termodinámica, que es el caos, el desorden, la desestabilización energética. Entonces, todo sistema, por más que tenga entrada y salida y que tiene un equilibrio, en algún momento pierde esa capacidad de autorregulación, de estabilidad y tiende a un desorden. Entonces, cuando dicen que toda energía no se pierde y se transforma, bueno, en algún punto es cierto, pero en otro punto comienza a ser inestable. Por eso que aparece la entropía. Esto desde el punto de vista de la termodinámica. Por eso no lo quise nombrar porque, digamos, no todos tenemos el concepto o la formación técnica de la física como para poder entenderlo. Pero es cierto lo que decía vos, que el sistema del ciclo del agua como sistema cerrado, también hay un intercambio de algo, porque de alguna manera algo se pierde y parte se transforma. ¿Eh? No sé si lo Bien, mareé bien. con esto o si se termina de entender. No, ahí sí, lo comprendí un poco mejor ahí. Bueno, no sé el resto, por eso digo, no lo tomen como tal, porque no era algo que estaba incluido para explicarlo, pero bueno, creo que fue necesario decirlo como para que se entienda. Bueno. Otra forma de clasificación de los sistemas, y aquí sí es donde ya comenzamos desde la parte que nos va a interesar a nosotros, que es, bueno, antes del origen, pasemos a esto, ¿no? Lo que son un sistema cerrado, propiamente dicho, como el ciclo del agua, donde todos sí sabemos cómo funciona o en qué consiste un ciclo el ciclo del agua, donde hay una evaporación, donde hay una condensación, donde hay intercambio de energía para que pase de un estado a otro el agua, ¿sí? De un estado líquido a un estado de vapor, que ese estado de vapor pase nuevamente a un estado líquido, que ese estado líquido en algunos casos solidifica, formando el granizo o formando nieve. Es decir, hay distintas formas de que se presente el agua, distinto estado de la materia en el que puede presentarse el agua, pero que para que eso ocurra, tiene que haber intercambio de energía o de calor. ¿Eh? Entonces, el ciclo del agua sí se cumpliría acá lo que dice, la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿eh? Por los distintos procesos que hay, va transformando los estados de la materia del agua. Entonces, todo lo que evaporaba en algún momento regresa. Es así y si fuese totalmente cerrado el ciclo, digamos, desde el punto de vista ideal, esto funciona así. Ahora, desde el punto de vista real, y si fuese así, no tendríamos que tener problemas de agua o de abastecimiento de agua, ¿no? En los espejos de agua natural. Entonces, algo se pierde por escorrentía, por infiltración. Bueno, hay muchas formas en que se puede perder el agua. Un sistema abierto es este, por ejemplo, el que le puse acá, es un árbol, donde ese sistema abierto, ¿qué es lo que hace? El proceso de la fotosíntesis. Para que la planta viva, tiene que hacer la fotosíntesis. No sé si todos saben lo que es la fotosíntesis. Acá me gustaría que me den una respuesta, así lo explico o no. Es la producción de alimentos de las plantas. Es una forma de alimento de las plantas, exactamente. La fotosíntesis es un proceso químico, ¿verdad? Porque donde lo que hace es la planta capta la radiación solar, presencia de luz, capta el dióxido de carbono y ¿en qué lo transforma? Lo transforma en azúcar y lo transforma en oxígeno, que es lo que libera. Entonces, todo lo que la planta transforma como hidrato de carbono o como azúcar, ¿m?
Es lo que se conoce como el fotosintato, que es el alimento de la planta. Y todo eso, circula en la misma planta, por toda la planta, para poder cumplir sus funciones. Entonces, toma agua, toma el dióxido, toma la radiación solar o la luz solar, se produce la reacción química entre dióxido y agua para formar lo que es azúcar, que lo aprovecha la planta, y liberar el oxígeno. Por eso dicen que las plantas son necesarias para purificar el ambiente. Mientras menos bosque tenemos, más concentración de dióxido hay en la atmósfera, de alguna manera lo enrarece el aire, lo hace más tóxico si queremos decirlo, pero mientras más o mientras se mantenga lo que es la superficie de bosque o los famosos pulmones de la ciudad que son los parques o los centros o las áreas protegidas, va a suceder esto, se va a liberar oxígeno, que es lo que necesitamos todos los seres vivos para poder vivir, y se disminuye la cantidad de dióxido. Por eso es importante las plantas. Pero el proceso de fotosíntesis es un sistema. Tomamos la planta como el sistema que tiene una entrada de energía, de materia, ¿no? Y que libera también oxígeno para que podamos aprovecharlo, y la planta obtiene un alimento. Ese es el proceso de la fotosíntesis. Por eso se considera que es un sistema abierto. Hay entrada y hay salida de energía o de materia. ¿Sí? Creo que es la forma más sencilla de entenderlo, lo que es un sistema abierto. Ujú. Ok. Bueno, acá dice, bueno, pero acá hay desechos. Sí, pero todos los desechos, las hojas muertas, los frutos, las flores, todo lo que va cayendo al suelo, es aprovechado por los microorganismos que están en el suelo. Los descomponen en compuestos mucho más simples y la planta lo puede absorber. Es decir, que todo lo que produce la planta no se pierde, sino que se transforma por los microorganismos y lo vuelve a aprovechar. ¿Eh? Entonces, ese es el ejemplo de que hablábamos hace rato, que la energía no se pierde, sino que se transforma. Bueno, ahí, ese es el ejemplo. Ujú. Volviendo a la clasificación, podemos tener que los sistemas se clasifican de acuerdo a su origen. Origen natural o un origen artificial. Bueno, la misma palabra lo está diciendo, ¿no? Todo aquello que es natural quiere decir que es propio o que es creado por la naturaleza, donde no hay ninguna intervención de algo externo, como es el ser humano. En el caso de que exista una intervención por parte del hombre, entonces sí son los sistemas artificiales, donde en este caso ya modifica algo para poder lograr un objetivo en particular. Entonces los sistemas pueden ser clasificados como naturales o artificiales. Un sistema natural lo podemos tomar, no sé, como el bosque o el Parque Nacional Baritú, que es de la región de ustedes. Algo que es natural, que se creó por sí solo, que es algo estable. Mientras no exista la intervención del hombre, eso está en un equilibrio. Ahora, cuando el hombre interviene en un sistema natural para alguna finalidad o sacar provecho de algo, como por ejemplo empezar a deforestar ese sistema natural, bueno, pasa a ser un sistema artificial, porque a partir de ahí a lo mejor haga ganadería, a lo mejor haga pastura, a lo mejor haga algún tipo de producción agrícola, o a lo Ujú. mejor quiere hacer una nueva urbanización, ¿sí? Cualquier finalidad. Es por eso que acá le pongo que, si alguien quería preguntar algo, es por eso que acá que en los sistemas naturales yo le pongo que se considera lo mismo un sistema natural que un ecosistema, y en los sistemas artificiales se considera lo mismo a estos sistemas como agroecosistemas. ¿Ustedes qué opinan? Acá para poder dar la respuesta tienen que saber primero qué es un ecosistema y qué sería un agroecosistema. ¿Alguien puede decirme qué es un ecosistema?
No me acuerdo. Con sus propias palabras, no hace falta una definición. Digamos que es un término que se veía en la primaria, después en la secundaria, que muchas veces se repite hoy por hoy porque eh, hay una cruzada importante de los ambientalistas para poder preservar los recursos naturales. Entonces, para la palabra ecosistema, los ecosistemas, Los son palabras que se ecosistemas son los repiten. seres vivos, profe. Entonces, Pues son los conjuntos de seres vivos, que les llamábamos bióticos, y los no vivos, que los llamábamos los abióticos, que interactúan entre sí y también con el medio, eh, influenciados por factores físicos y factores químicos. perfecta la definición. Así es, eso es un ecosistema. Es un sistema, por eso habla acá de ecosistema. Es un sistema. Y como tal, como vimos en la primera definición, es un conjunto de algo que están interactuando. ¿Y qué es lo que interactúa ahí? Los organismos o los componentes bióticos, que hace referencia a todo lo que es la parte viva, y los componentes abióticos, que es la parte no viva, donde están interactuando y donde a su vez también, como bien lo dijo en la definición, hay un intercambio de algo, donde hay procesos físicos, químicos, ¿eh? Mientras que, ¿qué es un agroecosistema? Perdón, entonces un ecosistema como ejemplo, ¿qué sería? Así, rápidamente, ¿qué se imagina usted? Un lago. Un lago, Un bosque. exactamente, un bosque, así, ni más ni menos, porque tenemos de todo, vivos, parte viva, no viva, la parte física, la parte química, intercambio de energía, entrada y salida Los de montes. los montes, exactamente, ¿sí? Así es. Por eso que muchas veces cuando uno dice, tenemos inundaciones porque hubo deforestación. ¿Y por qué antes que de la deforestación no había inundaciones? Y porque ese sistema, ese ecosistema estaba regulado por sí mismo por muchísimos años, donde la cantidad de agua que caía por lluvia o por escorrentía que venía de la parte alta podía ser soportado por ese sistema, por ese lugar, por ese ecosistema. La cantidad de plantas que existen ahí o la cantidad de animales que pueden llegar a vivir ahí es lo suficiente como para que el mismo sistema pueda regularlo. No hay ni de más, no hay ni de menos. Entonces, es rico en cuanto a su parte viva. Y la parte abiótica, que no la parte no viva, le da el sustento necesario como para que todo eso pueda estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, el ecosistema, no imaginemos que es todos aquellos lugares naturales, donde no hay intervención del hombre. Un lago, un monte, un bosque, cualquier situación natural. ¿Y el agroecosistema, cuál sería la diferencia ahí? Sigue siendo un sistema. Y las represas que hacen para los campos, por ejemplo, para el riego. Bueno, pero la represa como tal, vendría a ser una infraestructura Mm, del agroecosistema, una infraestructura, algo que has hecho, una construcción que has hecho, con una finalidad que es almacenar agua para después dar riego. Es una infraestructura, ujú, sería un componente más del agroecosistema. ujú. Pero acá sigue siendo ecosistema, pero se le agrega la palabra agro. Sería un sistema que está intervenido por el hombre. Exactamente, es un O sería sistema que está para ahí. ¿Y cuál sería la finalidad ahí? em, Agro, producir. producir. Exactamente. El agroecosistema es un ecosistema donde hay una intervención por parte del hombre que tiene una finalidad, una finalidad agropecuaria. Y decimos agropecuaria porque se puede ser tanto de la parte vegetal como animal en cuanto a la producción. ¿Para obtener qué? Si es de la parte agrícola, obtener, no sé, una producción hortícola, producir
pastura, producir granos, y si es de la parte animal, pecuaria, puede ser de un sistema de crianza de chancho, de bovino, producción de leche, producción de queso, hasta una misma granja es considerado un agroecosistema. O sea, hay una intervención del hombre Mm, para obtener un fin, alimento, fibra, lo que sea, carne, grano e incluso productos, eh, bueno, por ejemplo, la producción de flores, no me sale la palabra que sería, cuál sería la finalidad, pero con la producción de flores como plantino, como flor cortada, es una producción. También se modifica el ambiente para poder realizar este tipo de producción. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un sistema natural, que sería como un ecosistema, es un ecosistema, y los sistemas artificiales, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, de la parte agropecuaria, que es un agroecosistema? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, este ejemplo ya lo vimos. Y bueno, otra forma de clasificar los sistemas es según cómo cambian esto con respecto al tiempo. Bueno, sistema estático y sistema dinámico. Lo estático hace algo que está quieto, y lo dinámico es algo que se mueve. ¿Mm? Entonces, los sistemas estáticos son aquellos en que, como viene su definición, no van a cambiar a lo largo del tiempo. No cambian. Es decir, que no hay intercambio de nada, permanecen como tal mucho, mucho tiempo, a no ser que se lo altere, recién puede haber algún tipo de cambio. El ejemplo típico es esto: cuando uno deja un vaso de agua, mm, vaso con agua, mejor dicho, no un vaso de agua, un vaso con agua, donde no hay ingreso ni salida de este líquido, entonces está estático. Ahora, cuando a este vaso con agua se lo somete a calor, hay un ingreso de energía, entonces deja de ser estático. ¿Por qué? Porque si hay calor, el agua comienza a cambiar su estado. Pasará de líquido, parte evaporará, y el sistema este cambia, ya no tiene la misma cantidad. Entonces, lo que era estático pasa a ser algo dinámico. Hay un cambio. Estático no cambia a lo largo del tiempo porque no hay ninguna entrada de energía ni salida. Permanece como está. Ujú. Mientras que los sistemas dinámicos, estos sí cambian a la medida que transcurre el tiempo. ¿No? Por eso lo dinámico hace referencia a movimiento. Eh, es una clasificación relativa, ¿no? Porque tenemos que considerar qué tiempo necesita para que un sistema sea dinámico. No es lo mismo decir, bueno, que si este sistema motor necesita, por decir algo, 15 minutos para que logre su objetivo, que es el movimiento del rodado, a que si le damos como tiempo 5 segundos, en 5 segundos no va a cumplir su función. Entonces, en esos 5 segundos no es un sistema dinámico. Por eso es que habla acá que es algo relativo, porque tenemos que considerar qué periodo de tiempo necesita para que se comporte como tal, como sistema dinámico. ¿Sí? mm, ¿Perdón? Bueno, bien. Ahora, cuando uno analiza un sistema, y esto es lo importante, es que todo sistema tiene elementos, componentes, para poder darle límites, entender qué son las entradas, cuáles son los objetivos. O sea, todo sistema se compone de algo. ¿De qué se compone? De un objetivo o una finalidad. Tiene que haber un contexto o el entorno ambiental que le llamamos, los elementos, tienen que tener límites, entrada, salida, y tiene que haber un proceso. Entonces, definamos cada uno de ellos. Dijimos que por definición el sistema tenía un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo? El fin, es decir, que la razón por la cual existe un sistema. El objetivo es producir lana. Entonces, en un agroecosistema, en un sistema agrícola, yo me dedico a producir
o a criar oveja. Mi sistema productivo, en este caso bovino, mi sistema de cría de oveja, Mm. la finalidad que tiene o como objetivo final es producir lana, comercializar la lana. ¿Eh? Ese es el objetivo de mi sistema. ¿Cuál es el contexto? Y bueno, sí, yo no voy a mandar no voy a poner mi sistema de producción de oveja, por decir algo, en la zona de Orán, una zona tropical, porque voy a matar a los pobres animales. Entonces, el ambiente o el contexto que yo tengo que tener en cuenta se ajusta en función a la producción que yo quiera hacer. Entonces, tendré que ir a una región alejada de los trópicos, donde sí tenga un periodo estacional de bajas temperaturas como para que el animal pueda producir su lana y que yo a partir de ahí haga el proceso de esquila y obtener esa lana para la comercialización. Ahora, eso es lo que es el contexto. Mientras que los elementos es todo lo que está en el interior del sistema, integra el sistema, lo que dijimos, todo lo que hace que actúe de manera conjunta para lograr el objetivo. ¿Cuáles son esos elementos? Siguiendo con el ejemplo del sistema de producción ovina. Sería, primero que tengo que tener corrales, tengo que tener un sistema eh, planificado de cómo va a ser la alimentación. Tengo que saber cuáles son las fechas o calendarios de vacuna para esos animales, para que no se me enfermen. Tengo que saber cuáles son las condiciones que necesitan que sean óptimas para la producción eh, de estos animales, producción de lana. Es decir, que cada uno de los componentes, componente alimenticio, componente sanitario, componente eh, físico de cierre de animales, como los corrales, cada uno cumple una función. Cuando alguno de esos elementos no cumple la función, el sistema comienza a funcionar mal. Y ahí es donde tenemos que detectar dentro de estos elementos cuál de ellos es el que está actuando de manera irregular como para revertir esa situación y que el sistema actúe como tal de manera, digamos, ideal para poder cumplir el objetivo. Bueno, todos esos elementos interactúan. Cuando alguno de ellos no actúa de manera correcta, comenzamos a tener pérdidas. Ahora, otro elemento o componente de un sistema son los límites o también denominado frontera. Acá es un poquito más complicado porque si tomamos un sistema natural, que es un ecosistema, ¿qué límite le ponen ustedes, por ejemplo? ¿O qué considerarían como límite en un ecosistema o sistema natural? ¿Cuál sería el límite ahí? Una ciudad, por ejemplo, que esté, puede ser, o Entonces no. voy a decir que tenés un sistema, tenés un bosque y que el límite Claro, de ese bosque es cuando es claro, Claro. cortado por una ruta donde comienza una ciudad, más o claro, menos. por una ruta, o puede ser por una frontera agropecuaria, puede ser que también está rodeado de un lugar eh, agropecuario, de campos que se utiliza para el Bueno, cultivo también. bueno, ¿qué otro ejemplo? Bien, ¿se dan cuenta que es difícil establecer en un sistema natural cuál es el límite? Porque si uno dice, bueno, eh, tengo un sistema natural, un ecosistema, un bosque, y digo, y el límite es donde comienza la ciudad. Bueno, sí, a lo mejor la ciudad está delimitada o da inicio el paso de una ruta. Entonces, de la banquina hacia la ciudad es un sistema, de la banquina hacia el bosque es el ecosistema. Y sería medio arbitrario decir que ese es el límite. ¿Y por qué? Porque de la banquina hacia el bosque, cuando uno toma lo que es la banquina, muchas veces encuentra basura, muchas veces encuentra alambrado, muchas veces uno encuentra que se han limpiado las banquinas o que se ha avanzado hacia el bosque.
Entonces, ¿dónde es el límite real? Porque ahí sí estamos perturbando lo que es el ecosistema. Hay una intervención del hombre. Y si hablamos de qué es una frontera agropecuaria, bueno, la frontera agropecuaria a lo mejor está delimitada por el alambrado, pero el productor hace control de maleza sobre el alambrado, hace control de maleza del alambrado hacia afuera de su propiedad. Entonces, si hace control de maleza, lo puede hacer con máquina, lo puede hacer con productos químicos como un herbicida, donde también está alterando la parte que no le corresponde, lo que vendría a ser lo natural. Y muchas veces, cuando se dejan los resguardos o los montes, esos de reserva en la famosa, en los famosos sistemas productivos, muchas veces se lo usan para tirar productos, para vaciar las mochilas, para vaciar los equipos. Entonces también hay una alteración. Entonces es difícil poner límite a lo que es un sistema natural, ¿eh? A los sistemas naturales es difícil. Por eso cuando ustedes lean como ejemplo, decir, bueno, un sistema natural es aquel que se toma dentro de una superficie, dentro de lo que es una superficie, no sé, pongámosle de 500 hectáreas, es decir, el objetivo de estudio de esta superficie de 500 hectáreas será aquella que está comprendida dentro de las 150 hectáreas delimitada una, por una georreferencia. ¿Sí? Entonces se le da los límites de manera eh, eh, dirigida para poder ponerle límite a todo ese sistema. Entonces yo sé que esa zona no está perturbada. Entonces mi estudio se va a centrar en eso, dentro de esos límites. Mientras uno no le ponga límites, se hace complicado. No sucede lo mismo en los sistemas agropecuarios, donde los límites están bien definidos. Mi límite es desde el alambrado hacia adentro del sistema. ¿Sí? Entonces yo ya tengo delimitado cuál es mi superficie de trabajo sobre la cual voy a ejercer una influencia para obtener un objetivo. Y yo sé que dentro de esos límites están interactuando los componentes, ¿eh? Todos los componentes que nombramos hace rato dentro de una producción ovina. ¿Se Profe, entiende? Sí. por ejemplo, una reserva nacional puede ser que tenga los límites bien definidos, marcados, al ser ya una reserva que, Sí, que es para el eso, cuidado y la conservación. eso es un ejemplo típico de lo que es una reserva, porque no hay que decir, la reserva comienza en la localidad de tanto y termina en la localidad de tanto, no, la reserva tiene bien marcadas las coordenadas por georreferencia, sí, tal latitud con tal longitud, de aquí hasta Claro, allá, tal superficie, o sea, está bien delimitado, por eso que claro, no se puede actuar dentro de esa región, ¿no? O sea, no se puede intervenir bien, con algún fin en particular, claro. ¿sí? Bueno, Así, conservación, bien. exactamente. Bueno, dijimos que todo sistema tiene que tener una entrada de información, de energía o de materia para que aquellos elementos que lo conforman puedan hacer uso de esa energía. Y a su vez también va a haber salida de algo. Cuando uno logra el